Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, pues, les quiero hablar un poco sobre lo que es el plan de salvación de Dios. Quizás muchos puedan decir, no necesito ser salvado, yo estoy bien con mi vida, pero realmente eso es una mentira, ¿verdad? Nadie tiene una vida perfecta, ni mucho menos la va a poder tener si está alejado de Dios. Entonces, el día de hoy es de esto de lo que les quiero hablar. Quiero iniciar con la cita que está acá en Juan 3:16, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá, podemos ver la muestra de amor de Dios para cada uno de nosotros, en que envió a su Hijo unigénito, a Jesús, para que viniera aquí al mundo y se sacrificara por nosotros para redimirnos, es decir, salvarnos, vincularnos nuevamente con Dios cuando anteriormente pues no había forma de estarlo directamente. En el verso 17 pues nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese fue el objetivo de que Dios Padre pues mandara al Hijo, a Jesús, acá a la tierra. Em, Todo esto pues inicia y nos lo menciona la Biblia en el libro de Génesis, desde el momento en que el hombre o el ser humano pues pecó. Que pecar pues quiere decir hacer algo en contra de la voluntad de Dios o que no es acorde a la voluntad de Dios. En Génesis 1:28 dice, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, pues dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Esta fue la bendición que Dios le dio al ser humano acá en la tierra, pero que por causa del pecado se perdió. En Génesis siempre, capítulo 2 versos 16 y 17, pues nos dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, acá vemos que Dios le había dado una instrucción al hombre. Al ser humano lo había puesto, pues en este caso a Adán y a Eva, los había colocado inicialmente en lo que era el huerto del Edén, es decir, un espacio especial que Dios había creado para que estuviera el ser humano. Y la única, digamos que condición o mandato que le dio en ese momento fue que no comiera de un árbol en particular. De todos los demás podía comer, de todas las demás plantas, incluso de los animales, pero no podía comer de un solo árbol. Tenía todo un gran espacio con árboles frutales, plantas, etcétera. Y solo le dijo que no comiera de un árbol. Solo eso fue lo que pidió Dios, que no comiera de un árbol, que no comiera un fruto nada más. De ahí tenía todo para comer, para deleitarse, para saciarse. Y si continuamos ahí viendo la historia, en el capítulo 3 de Génesis, acá la tengo del verso 1 al verso 6, dice, pero la serpiente era astuta. Debemos entender acá que la serpiente es una figura de Satanás. Y sigue que Dios lo reprenda a él. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Recordemos que de una u otra, pues Satanás pues, también es una creación de Dios. Claro, él no lo creó de esa manera o con ese objetivo de hacer mal, sino que inicialmente pues lo había hecho como uno de sus siervos, así como los demás ángeles. Entonces, cuando Satanás fue expulsado del cielo, por quererse oponer a Dios, por desobedecerle, por pecar, entonces es que viene aquí a la tierra y empieza a tratar de influir en la creación de Dios, en este caso en el ser humano, ¿verdad? Que era con quien Dios pues había dispuesto a tener una relación personal, una conversación, ¿verdad? Una comunicación directa.
Entonces dice eh, que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vemos acá la estrategia de Satanás en esta figura de serpiente de tentar, en este caso inició con la mujer, ¿verdad? De tentarla, de seducirla, de tratar de transformar y manipular su pensamiento para que desobedeciera a Dios, porque ella estaba clara en lo que Dios había mandado, en lo que Dios les había dicho, más sin embargo, viene Satanás e empieza a influenciar, a meter ideas, y es lo que hace actualmente todavía. En nuestra vida personal viene y lanza ciertas ideas, lanza ciertos pensamientos, trata de manipularnos, trata de cambiar lo bueno que nos ha sido inculcado, lo que nos ha sido enseñado, para que hagamos el mal y para que cometamos algún tipo de error. Entonces, en esta forma es que está diciéndole y también provocando a la mujer a que se rebele contra Dios, a que le desobedezca. Y obviamente él está diciendo que no va a haber consecuencia. Y es lo que dice actualmente a muchas personas, que lo que van a hacer no va a tener consecuencias. Que si roba no va a tener consecuencias. Que si mata no va a tener consecuencias. Que si le es infiel a su pareja que no va a tener consecuencias. Y claro, todo tiene una consecuencia. En este caso, pues le dice que no es cierto y que no va a morir. Obviamente sí iba a morir. Quizás no literalmente en ese momento en su cuerpo, en lo físico, pero sí iba a morir a la bendición que Dios había dado a ellos, que era de sojuzgar la tierra, de señorear en todo y que todo en la tierra pues les obedeciera básicamente a los animales en particular, mientras que ahora vemos que pues eso se perdió y pues muchos dicen, es que le tengo miedo a las arañas, es que le tengo miedo a esto, o quizás pues se consideran animales peligrosos, los animales salvajes, cuando inicialmente pues Dios había dado esa bendición de que todos estaban bajo la autoridad del ser humano. Entonces dice, continuando aquí con la lectura, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Ahí ya le había transformado su pensamiento, ya le había logrado manipular. Y árbol codiciable, dice, para alcanzar sabiduría. Entonces, Satanás siempre va a buscar el lado por el cual influirnos. Él sabe qué es nuestra inclinación, qué es lo que nos gusta o qué es lo que deseamos y va a pretender darnos una ruta que es diferente a la que Dios ha establecido para que lo obtengamos. En teoría, en una forma más fácil, diciéndonos que lo que Dios dice no es cierto o que va a ser un camino más largo o que va a ser algo más complicado y que no es necesario que lo hagamos de esa manera, que puede ser más fácil. Más sin embargo, no es un buen fin lo que se obtiene en los procedimientos, en las ideas con que Satanás pretende influenciarnos, sea directamente o sea por medio de alguna persona cercana, ¿verdad? Entonces dice, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí pues ya se llevó a cabo pues la desobediencia inicial, ¿verdad? Lo cual pues fue algo contra la voluntad de Dios, contra lo que Él les había asignado. Una sola cosa le había pedido Dios al hombre, en este caso, que era no comer de ese árbol, para que tuviera larga vida, para que pudiera señorear sobre todos los animales, para que realmente fuera ahí sí que el Señor, el gobernador de todo lo que existía. Pero por la desobediencia de una cosa que quizás para muchos pueda parecernos sencilla, que era no comer el fruto de un árbol, porque tenían todos los demás para comer, pues por esa desobediencia es que se dio esta situación de que ahora el hombre pues necesita ser salvado por Jesús. Y por eso fue que leímos la primera cita en Juan 3:16, que Dios, el Padre, mandó al Hijo para que fuéramos salvos por medio de él.
En Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Puede ser una muerte física, puede ser una muerte en el alma, en las emociones, en los sentimientos. ¿Cuántas personas no están muertas en vida porque viven amargadas, odiando, ¿verdad? O con miedos que no pueden dominar? Están muertos en vida. Y todo esto puede ser como consecuencia de algún tipo de pecado. Entonces aquí vemos que dice que la paga del pecado es muerte. Muerte a tener una relación personal con Dios. Muerte a que cuando pasemos de esta vida a la eternidad, pues no vamos a tener una vida eterna como es lo que Jesús vino a proclamar cuando Él vino, que por medio de Él la podemos obtener, sino que vamos a tener una muerte eterna, un espacio alejados de Dios, donde obviamente no va a ser un ambiente agradable en el cual vamos a permanecer, porque sí vamos a estar conscientes, claro, ya no en este cuerpo, pero sí, sí en nuestro ser, ¿verdad? En nuestro espíritu. Entonces, la Biblia nos dice que todos hemos pecado, independientemente de quién sea una persona pobre, sea una persona rica, sea una persona estudiada o no estudiada, todos hemos pecado de alguna manera. Y todos venimos ya, podríamos decirlo así, con esa maldición de pecado por la desobediencia de Adán y Eva. Desde ahí viene, porque todos venimos así en descendencia y venimos arrastrando lo que ellos hicieron. Entonces dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La peor muerte que podemos tener no es la física. La peor muerte que podemos tener es estar alejados de Dios, es no poder acercarnos a Él por causa del pecado que hemos cometido. Entonces aquí nos aclara de que por cuanto todos pecaron, si alguno dice, yo no he pecado, yo no le hago mal a nadie, entonces no he pecado, ahí está mintiendo. Y a la vez está acusando de mentiroso a Dios. Porque aquí ya nos está diciendo que por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado. Si no hubiéramos pecado todos, Dios no habría tenido necesidad de mandar a su Hijo unigénito a que nos salvara, a que restableciera esa conexión con Él. En el capítulo 5, verso 12 del mismo libro dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Se dan cuenta? Aquí mismo está escrito lo que estaba diciendo, que por un hombre, o sea, figurando a Adán y Eva como uno solo también, que recordemos que la Biblia dice que cuando un hombre y una mujer se casan, se juntan, se vuelven uno solo. Te dice, por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y de ahí dice, y por ese pecado la muerte. Entonces así también pasó la muerte a todos los hombres. O sea, todos estamos destinados a una condenación eterna y a una muerte en este sentido. Pero también nos dice en el capítulo 5, versículo 21, que hay una salvación. ¿Verdad? Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así es que el plan de salvación de Dios fue que al ver que el hombre había fallado, que el hombre había desobedecido, es mandar a su hijo para restablecer esta relación, para restablecer esto. Obviamente aquí pues ya entra en figura lo que es la fe, el creer en que Jesús realmente es el Hijo de Dios, en que Él le ha sido dado el poder de perdonar los pecados y de restablecernos a que podamos comunicarnos con Dios Padre. Porque en un momento Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, pues le dijo a los que le seguían, sus discípulos. También les dijo sus apóstoles, les dijo amigos, pero en determinado momento también dice, les llamó hermanos. Es decir, por medio de él, él mismo, siendo hijo único, nos concede la oportunidad de ser llamados también hijos de Dios.
nos da ese privilegio enorme y pues ese es el plan de salvación de Dios para todos actualmente, que si creemos podemos ser salvos, ¿sí? Eso es lo que Él desea. Algunos han comentado en algunos momentos que por qué Dios permitió que el hombre pecara. Dios a veces puede colocar estas situaciones, obstáculos para impedirnos que pequemos, que le fallemos. Pero recordemos que también en la Biblia dice que Él nos ha dado libre albedrío, es decir, libre decisión. Entonces Él no va a estar interviniendo de una manera tan cortante, ¿verdad? Para interrumpir nuestras decisiones. Somos nosotros los que estamos en libertad de decidir si hacemos lo bueno o si hacemos lo malo. Incluso Moisés mencionó en algún momento en la Biblia que Dios les decía al pueblo de Israel que delante de ellos les ponía el bien y el mal. Y Moisés pues les aconsejaba que también que eligieran el bien, que no se fueran por lo malo, ¿verdad? Para que seamos salvos y que realmente ya no tengamos miedo a la muerte, ¿sí? Como digo, podemos morir físicamente, pero la peor muerte sería la segunda muerte, que es permanecer conscientemente alejados de Dios por la eternidad, ¿sí? Muchos piensan que lo peor es morir aquí en la tierra, eso no es lo peor. Lo peor es morir eternamente y estar alejados de Dios. Esa es la peor muerte, porque ya no puedes tener amor en tu vida, ya no puedes tener felicidad en tu vida en esa eternidad, sino que estarás en un lugar indeseable. Si muchos se quejan de lo que viven aquí en la tierra, pues en esa muerte, en esa segunda muerte, pues sería peor todavía. Entonces es mejor permanecer en Dios por medio de aceptar su regalo, porque realmente la salvación es un regalo que Él nos da y que también nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pero también nos dice que por los frutos que demos aquí en la tierra, por nuestras acciones, es que también seremos conocidos y seremos vistos si realmente hemos aceptado su regalo de salvación y como que dice, pues nos hacemos seguidores de Cristo, que sería ser cristianos, ¿verdad? Que de eso pues ya les hice o ya está otro video aquí en el canal. Entonces les agradezco su atención, ¿verdad? Y si alguien pues quiere reconciliarse con Dios, quiere entregar su vida a Él, pues lo insto a que busque pues una congregación cerca de su casa en estos tiempos de cuarentena, digámoslo así, aunque ya van más de 40 días, pues siempre hay medios, ¿verdad? Está por la televisión, está por internet, podemos abocarnos a las congregaciones, pues para que nos puedan orientar de una mejor manera y llevarnos un proceso, ¿verdad? Porque la vida cristiana no es solo decir, ah, sí, acepto ese regalo y ya, sino que es un proceso en el cual debemos ir aprendiendo también qué le agrada y qué no le agrada a Dios, ¿verdad? Muy bien, entonces, nuevamente muchas gracias por su atención, cuídense, adiós.